Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Vas a continuar descubriendo las prácticas y saberes ancestrales que se utilizan para el cuidado de nuestra salud. Para ello, te invitamos a leer el siguiente texto. Texto: Los médicos del pasado. En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que tuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y prediciendo el tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo del espacio. Otros curaban los males. Estos últimos eran los chamanes o curanderos, porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar. Además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres. Esto lo sabemos por las imágenes en los ceramis. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran pues los doctores en el pasado. Imagen de una cerámica que representaba la figura del chamán. Fuente: Museo Larco, Lima, Perú. Catálogo online Museo Larco. Fue el texto Los médicos del pasado. Texto confiable. Ahora vamos a responder las siguientes interrogantes sobre el texto leído. Preguntas: ¿quiénes eran los doctores en el pasado? ¿Cómo lo sabemos? Volvemos al texto. Para la primera pregunta, los doctores en el pasado eran los chamanes o curanderos. ¿Y cómo lo sabemos? Por las imágenes en los ceramios, como podemos apreciar en la imagen presentada. Indicios del respeto que se tenían a los chamanes o curanderos en nuestros antepasados. Segunda interrogante: ¿por qué les llaman chamanes? ¿Qué conocimientos poseían? Porque tenían el don de curar los males. Además, poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Pregunta: ¿qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud? Esta es una de las respuestas de un niño del sexto grado. Esto ha respondido Sebastián. Utilizamos plantas medicinales para curar algunos males, como dolores en partes del cuerpo. También utilizamos infusiones, como el mate, para aliviar males estomacales aprendidos de nuestros padres y abuelos. Conocimientos ancestrales, conocimientos de generación en generación. Buena respuesta de Sebastián. Ahora te vamos a presentar al siguiente estudiante. Él es Félix. Es primo de Carmen. ¿Recuerdan a Carmen? Ayer realizó una entrevista a su familia sobre prácticas saludables en casa. Bueno, él es su primo Félix. Veamos qué nos dice. Soy el primo de Carmen.
Mi nombre es Félix. Te invito a leer el siguiente texto. Así cuidamos nuestra salud. Observen, muy bien. Él es Félix. Podemos apreciar lo que está llevando en su mano derecha, ¿verdad? Alguna hierba medicinal. ¡Qué bueno! Veamos el siguiente texto. Así cuidamos nuestra salud. Veamos lo que nos dice Félix sobre las personas que viven en su comunidad. Mi vecina Shonita dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone a sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir y así descarga todo lo pesado que lleva. Hasta los malos pensamientos se le quitan. Resumen, agua fría para la angustia o el estrés de la vecina Shonita. Continuamos. Tina de pequeña era una niña que no quería comer. Estaba desganada. Prefería los dulces a los alimentos. Por ello su bisabuela Leovina, que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásitos. Después de ello, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo, ¿qué creen ustedes? Recuerda ella cuando era niña y pone en práctica lo aprendido de su abuela para cuidar la salud de su familia. Resumen, estudiantes. Tina, con hojas de yuca y agua hervida, combatía los parásitos en su cuerpo para volver a tener apetito y estar saludable. Continuamos. Sigue leyendo Félix. David dice que su abuelo Raúl, quien es de la región Pasco, enseñó a sus familiares a tomar infusión de hojas de orégano cada vez que tenía cólicos. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calientita. Si es adulto, una taza y media taza si es niño. En la familia de David, toman hojas de orégano cada vez que tenían cólicos. Continúa su lectura Félix. Tía Kika comentó que cuando su bebé tiene dolor de oído, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además, le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas y así saber la causa de los dolores. Muy bien, en el caso de la tía Kika de Félix, acude al médico para examinar a su bebé y su dolor de oído. Utiliza la medicina científica, la de los médicos, para poder curar estos males. El caso de tía Kika. De esta manera hemos compartido cómo cuidan su salud. En el caso de los conocidos de Félix, su vecina Shonita, su amiga Tina, David y la tía Kika. Ahora, querido estudiante del quinto y sexto grado, identifica y organiza en el siguiente cuadro la información que has leído sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud y complétalo.
Como ves, es muy similar al cuadro que hemos desarrollado ayer. Pero Carmen lo desarrolló en función a la entrevista que le hizo a sus familiares. Esta vez, Félix ha conversado con personas cercanas a él, a su comunidad. Y también a un familiar, ¿verdad? A la tía Kika, correcto. Este es el cuadro de prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Lo vamos a analizar. En la primera columna identificamos de todos los casos leídos la situación de salud. Es un caso diferente, ¿verdad? De los casos leídos. En la segunda columna, la práctica o saber utilizado para poder responder a esa situación de salud. ¿Cuál fue la práctica? Ya lo veremos. En la tercera columna, ¿de dónde proviene ese conocimiento para poder aplicar esa práctica? ¿De dónde provino? ¿De dónde se aprendió? Y en la cuarta columna, la pregunta personal. ¿Tu familia practica este saber? ¿Cómo lo aprendió? Muy bien. Saberes de la comunidad, ancestrales, y también vas a comparar si es que tu familia sabe ese conocimiento y lo practica en casa para el cuidado de tu salud y de toda la familia. Veamos el ejemplo. Situación de salud. Cuando una persona tiene cólicos, ¿cuál es la práctica? Tomar infusión de orégano. ¿Se acuerdan? La primera lectura. Es verdad. ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? Revisemos la lectura. ¿Dónde se encuentra la lectura que nos habla de las propiedades y beneficios del orégano? La vecina Shonita no. La historia de Tina tampoco. Aquí está. El caso de David, ¿cierto? Aquí dice: el abuelo de David, Raúl, enseñó a sus familiares a tomar infusión de hojas de orégano cada vez que tenía cólicos. Entonces, el abuelo es quien le enseñó. Raúl, el abuelo de David. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calentita. Si es adulto, una taza y media taza si es niño. Vamos a completar el cuadro. Esta es la respuesta de Félix sobre la primera fila. Situación de salud. Cuando una persona tiene cólicos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la práctica? Tomar infusión de orégano. Correcto. ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? De acuerdo al texto, del abuelo de David que vive en Pasco. ¿Cierto? Que le enseñó, el abuelo se llamaba Raúl, le enseñó a David esa costumbre, esa tradición de Pasco de tomar infusiones de orégano para evitar los cólicos. Pregunta personal. ¿Tu familia practica este saber? ¿Cómo lo aprendió? El ejemplo, y Félix responde: no lo practica por desconocimiento. Es muy sincero, hay que ser sincero en las respuestas. Ahora que ya conoce este secreto ancestral de la medicina natural, va a poder practicarlo en su familia. Cada vez que tengan un cólico, tomar una infusión de orégano. Muy bien, se trata de aprender y de lo que no conocemos, practicarlo en familia para poder beneficiarnos en la salud de todos nuestros seres queridos. Tenemos la siguiente práctica, queridos estudiantes. Cuando hay angustia o estrés, ¿verdad? En el texto que leímos sobre la vecina Shonita. Situación de salud cuando hay angustia o estrés. ¿Cuál es la práctica o saber utilizado? Poner los pies en el agua fría. ¿De dónde proviene ese conocimiento? De la vecina Shonita. Recordemos, la vecina de Félix. Ahora, ¿tu familia practica este saber y cómo lo aprendió? Sí, dice Félix, mi mamá lo hace algunas veces. Tú, querido estudiante, vas a responder de acuerdo a la realidad, a la situación de tu propia familia. Respuestas honestas, respuestas sinceras, en esta última columna. Continuamos. Tercer caso. ¿Recuerdan la lectura?
Situación de salud, malestar y sin apetito por parásitos. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la práctica o saber utilizado? Bueno, tomar hojas de yuca y agua hervida para poder curarnos del malestar cuando tengamos parásitos en nuestro estómago también. Muy bien, y de esta manera recuperaremos el aliento, los ánimos y el apetito. ¿De dónde proviene este conocimiento? En el texto, ¿recuerdan? Tina lo aprendió de su bisabuela Leovina. Muy bien, su bisabuela Leovina. Cuarta pregunta, ¿tu familia practica este saber? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué respondió Félix? Sí, mi abuelo nos enseñó. Muy bien. Esta cuarta columna responde de acuerdo a la realidad de tu propia familia, querido estudiante. Finalmente, la última situación de salud. ¿Recuerdan? El caso del doctor, del pediatra. Bueno, leamos. Situación de salud. Ha completado Félix su cuadro. Dolor de oído. Muy bien. ¿Cuál es la práctica o saber utilizado? Las gotas para el dolor dadas por el pediatra. ¿Recuerdan la lectura? ¿Y de dónde proviene ese conocimiento? Del doctor que aplica la medicina industrial. Muy bien, el doctor es el que recomendó. ¿Tu familia practica este saber y cómo lo aprendió? No, porque solo lo puede recetar el médico. Esta es la medicina industrial, la medicina prefabricada para poder utilizarla o recetarla solo los médicos a los pacientes, en este caso el pediatra, las gotas para el dolor de oído. Última parte del cuadro que ha completado Félix sobre las personas cercanas a él. De esta manera tenemos el cuadro de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Félix y las personas que he entrevistado. Este cuadro lo vas a completar en tu cuaderno de evidencias sobre los textos que hemos leído hoy. Vamos a aplicar lo aprendido. Querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, comparte con un familiar la información obtenida sobre las prácticas y saberes ancestrales que se utilizan para el cuidado de la salud. Pregúntale a tu familiar su opinión al respecto. Escríbela en tu cuaderno. Vas a escribir la opinión de cada familiar en tu cuaderno, en tu portafolio, pues más adelante te va a ser de utilidad esta información para el trabajo posterior. Repetimos, comparte con tu familia la información obtenida sobre las prácticas, lo que has aprendido hoy. Coméntales. Y luego pregunta su opinión y copia en tu cuaderno sus respuestas, porque más adelante te va a servir mucho para el trabajo de investigación posterior. Solo cuando termines de completar el cuadro anterior y cuando hayas conversado con tus familiares, vas a reflexionar sobre lo aprendido. ¿Qué aprendiste de las prácticas y saberes ancestrales de algunas familias sobre el cuidado de la salud? ¿Recuerdas? Muy bien, el orégano como cura. Correcto. Las infusiones. La buena alimentación. Muy bien. Respondes de acuerdo a tu criterio en tu cuaderno de evidencias. Además, la otra pregunta. ¿Qué dificultades has tenido el día de hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Y por qué? Son preguntas de reflexión. No hay respuestas malas. Es importante que puedas responderlas adecuadamente, honestamente, para que puedas reflexionar sobre tu propio proceso de aprendizaje. Recuerda guardar, archivar todo lo trabajado en tu portafolio de evidencias. Queridos niños y queridas niñas, de esta manera hemos conocido nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Aprendo en casa, con Vista Educativa, quinto y sexto grado.